Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Te damos gracias, Padre nuestro, que nos concedas presentarnos delante de tu presencia. Señor, que podemos hacerlo por los méritos de nuestro Salvador, tu Hijo Cristo Jesús. Y Señor, que eres tú quien ha movido nuestros corazones. Una vez más, porque eres tú quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para mirar a Cristo. Para mirar, Señor, lo que tú has de hablar a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Y rogando, Señor, que uses la debilidad de tus siervos, Señor, para que en todo sea Cristo magnificado. Es en su glorioso nombre que te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de sermones en la carta a los Hebreos. No se sabe quién es el autor humano, pero sí el autor divino, es el Espíritu Santo. La carta se escribió aproximadamente, según los académicos, por el año 65 después de Cristo, que fue antes de la destrucción del templo en el año 70 por el emperador romano Tito Vespasiano. Cuando la carta a los Hebreos se escribió, por el contenido de la carta, eso se indica que todavía se estaban llevando a cabo en el templo los sacrificios descritos en el libro de Levítico. Y esta carta, esta epístola, algunos la dicen que es un libro. Si tú tomas el contenido de la carta y lo vacías en un archivo de Word, son 13 hojas, es una carta bastante larga. Pero esta carta se dirige a una congregación de judíos cristianos. Y eso es evidente precisamente por el énfasis que se hace ahí en la carta acerca de los sacrificios descritos en el libro de Levítico. Allá en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, se establecieron leyes y normas para el sacrificio que Dios mandó a su pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Como una revelación progresiva de lo que había de ser después el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos hebreos, esta congregación de judíos, nos dice en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículos 3 y 4, que ellos habían oído la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles y otros más durante los primeros días de la iglesia. Pero no solo oyeron, dice que vieron los milagros del Espíritu Santo que el Espíritu hacía precisamente para confirmar a los mensajeros y el mensaje. Y estos judíos creyentes, o más bien esta congregación de judíos, habían respondido, hermanos, en una de estas siguientes tres maneras. Y esto es una cuestión fundamental, hermanos. Quiero aquí hacer una pausa para entender la carta a los Hebreos. Si nosotros no entendemos los grupos de personas a quienes está dirigida la carta, podría resultar después la carta un poco confusa. Entonces, esto que voy a mencionar es algo fundamental que debemos tener presente a lo largo, hermanos, de las predicaciones que vamos a estar teniendo de la carta a los Hebreos. Así que oyeron el mensaje del Evangelio y respondieron de una de las siguientes tres maneras. La primera es que unos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron genuinamente convertidos. Nacieron de nuevo, eran creyentes verdaderos, el Espíritu Santo morando en ellos. Ahora, otros realmente estaban solamente convencidos intelectualmente del mensaje del Evangelio, pero aún con todo y que podrían haber sido bautizados y tomaron su lugar ahí en medio de la asamblea,
estos no eran cristianos, no habían nacido de nuevo. Escucharon, profesaron, pero aún no han nacido de nuevo. Entonces alguien que profesa, que dice Señor, Señor, pero el Señor le dice todavía no te conozco. Y el tercer grupo es el grupo de aquellos que escucharon, pero que no estaban convencidos intelectualmente. Ellos hasta ese momento habían rechazado el mensaje de la salvación. Así que estamos hablando de tres grupos: creyentes verdaderos, creyentes profesantes, que no son creyentes, sino que profesan, no han nacido de nuevo, pero incluso hasta pudieron haber sido bautizados. Y hay otros que no han creído en el Señor. Básicamente hay creyentes e incrédulos. Ahora bien, hermanos, esto también es importantísimo para entender la carta. Cuando un judío abandonaba la fe de sus antepasados, entonces se le consideraba un renegado y un apóstata, un traidor, un infiel. Y era frecuentemente castigado de una o varias maneras. Fíjate en esto. Era desheredado de su familia. Ya no lo consideraban hijo. Tú no tienes parte ni herencia en esta familia. No eres de nosotros. Era excomulgado de la congregación de Israel. Era expulsado del pueblo. Perdía su trabajo. Era desposeído de sus bienes. Recibía torturas mentales, maltratos físicos, escarnio público. Miren, burla de la sociedad, encarcelamiento y el caso más extremo, el martirio. Ahora, vamos a ponernos por un momento en esas sandalias. Somos judíos, hemos creído, pero vamos a enfrentar estas cosas. Miren, la manera de escapar de esto, porque esto es sufrimiento, esto va a ser sufrimiento. La manera de escapar era, si tú renunciabas a Cristo y volvías al judaísmo. Así que entonces ya no habría persecuciones para ti. Pero en esta carta el Espíritu Santo presenta precisamente argumentos poderosos para persuadir a aquellos creyentes y a aquellos que ya estaban convencidos intelectualmente que no se vuelvan al judaísmo. Así que si nosotros enfrentáramos una tremenda lucha, hermanos, esta tremenda presión para dejar a Cristo y volverse a las sombras y figuras del Antiguo Testamento, a los sacrificios, a las cenizas de la becerra rociadas. Hermanos, están siendo tentados ellos a dejar lo permanente, la realidad, por las sombras. Y si nosotros nos ponemos en sus zapatos, vamos a entender un poquito por qué ellos están siendo tentados. Hermanos, a nosotros no nos han desheredado, ni siquiera nos han perseguido. Esta semana escuchábamos acerca del testimonio de un pastor que por haber compartido el evangelio en un funeral, lo golpearon, tiene fracturas en su cabecita, en su cráneo. Hermanos, cuando nuestro pellejo no está en juego, no hay tanto problema. Pero cuando puedas tener un arma apuntándote en la sien y te digan, niega a Cristo, tal vez, hermanos, con gran vergüenza muchos de nosotros lo haríamos. Así que la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, el autor de la carta les dice a los destinatarios que les ha escrito una palabra de exhortación. Esta palabra de exhortación, la palabra exhortación significa ánimo, consuelo, pero al mismo tiempo también exhortarlos, darles argumentos para que no se vuelvan al judaísmo. Y lo que va a hacer el autor a lo largo de la carta, y tengámoslo también presente, hermanos, es presentar a Cristo como la culminación de la revelación divina.
va a presentar la obra de Cristo como la realidad tangible, hermanos, de las sombras y figuras del Antiguo Testamento. Y va a presentar también que el rechazo voluntario de estas cosas es algo irreversible con consecuencias desastrosas tanto en el presente como en el futuro. Así que vamos a abordar nuestro pasaje con esta breve introducción, después de esta breve introducción, de la siguiente manera. El sermón de este día se titula La voz de Dios. Y la voz de Dios habla de lo siguiente. Versículo 1 nos habla de la promesa de su Hijo. En el versículo 2, la primera parte nos habla por la persona de su Hijo. Y el versículo 2, segunda parte, y versículo 3 nos habla de la preeminencia de su Hijo. Así que este es nuestro mapa, hermanos. Vamos a ver la voz de Dios hablando de la promesa de su Hijo, en la persona de su Hijo y de la preeminencia de su Hijo. Así que vamos primeramente a escuchar la voz de Dios en la promesa, hablando de la promesa de su Hijo. Dice versículo 1 nuevamente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Entonces, a diferencia de otras cartas, hermanos, esta carta no empieza con saludos, deseos, oraciones, sino que establece desde el arranque la verdad doctrinal que va a explicar, defender y aplicar a lo largo de la carta. Y esta es que la voz de Dios ha llegado al hombre. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Esta es una indicación de cómo Dios escribió el Antiguo Testamento. Y su propósito era, hermanos, revelarnos quién es Él, quiénes somos nosotros y por qué nosotros necesitamos precisamente al Cristo prometido ahí en Génesis 3:15. Es debido a la caída. Y el propósito del Señor al darnos el Antiguo Testamento es precisamente preparar al hombre para Cristo. Hermanos, pero para que nosotros sepamos algo acerca de Dios, necesitamos que Él nos lo diga. Porque nosotros nunca podríamos conocer a Dios si Él no nos habla. Pero en el Antiguo Testamento Dios habló. Ahora, hermanos, ¿puede el hombre conocer a Dios? Miren, el pastor John MacArthur hace una ilustración interesante acerca de... Dice, la vida del hombre en el tiempo y el espacio es como una pequeña caja. Estamos ahí en esa vida natural que Dios nos ha dado, pero nosotros no podemos investigar, comprender, sondear lo sobrenatural. Así que lo que el hombre intenta, porque el hombre sabe que hay algo más. Dios ha puesto en nosotros eternidad, Dios ha puesto en nosotros una necesidad de Él. Así que lo que hace el hombre es que toma un pequeño cincel imaginario, se acerca al borde de esa caja, intenta hacer un hoyo para asomarse a lo sobrenatural o para entrar en lo sobrenatural. Y lo que hacen precisamente las religiones humanas es eso, son intentos humanos por salir de esa caja, pero no se puede salir por su cuenta. Lo que necesitamos, hermanos, es que Dios venga hacia el hombre. Y si algo nosotros hemos de saber de Dios, no será por escalar o por pensar o por esforzarnos en llegar a Dios. Será solamente porque el Señor venga a nosotros y Él nos hable. Nosotros, hermanos, por ejemplo, no podríamos comunicarnos con una hormiga a menos que nosotros mismos nos hiciéramos hormigas y pudiéramos hablar en ese idioma, en ese medio de comunicación que ellas tienen. Bueno, hermanos, déjenme decirles que nosotros no podemos hacer eso, pero Dios sí puede bajar a nuestro nivel y puede comunicarse con nosotros. Y que creen, hermanos, el Señor lo ha hecho ya. Entonces, Dios se hizo hombre y, por decirlo así, entró en nuestra caja. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Lucas capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Dios irrumpe, hermanos, Dios entra en la caja y lo hizo en forma humana y su nombre es Jesucristo.
Gloria al Señor. Entonces, todas las religiones humanas no son más que intentos del hombre por tratar de descubrir a Dios. Hermanos, pero el cristianismo es que Dios entra al mundo del hombre mostrándole y diciéndole quién es Dios, para presentarse a sí mismo. Y si Dios no se revela, entonces el hombre es incapaz de identificar, de comprender y de entender algo sobre Dios. Así que Dios habló en el Antiguo Testamento por los profetas. ¿Y cuál era el tema central? Dice Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, que Dios había prometido su evangelio, dice, por medio de sus profetas, acerca de su Hijo. Es acerca de su Hijo. Dios usó a hombres como instrumentos, pero detrás de esos instrumentos estaba Dios iluminándolos y capacitándolos, hermanos. Hermanos, el Antiguo Testamento no es una colección de libros de hombres sabios. El Antiguo Testamento es la voz de Dios hablándonos. Y dice el versículo que el Señor habló en muchas ocasiones y de muchas maneras. Dios habló, hermanos, muchas veces, en muchas porciones, en muchos libros, para ser exactos 39. Y habló el Señor en muchos métodos, muchas maneras. Lo hizo en forma escrita. ¿Saben qué? Él mismo con su dedo escribió las tablas que le dio a Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Él mismo escribió. A veces él comunicaba sus instrucciones de manera oral. Y hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, y yo busqué ahí la contabilización, encontramos más de 630 veces que el Señor dice expresiones como, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, Dios dijo, Dios habló, más de 630 veces. Sus métodos también incluyen, hermanos, visiones, sueños, parábolas, pantomimas. Al profeta Ezequiel lo hizo que se sentara sobre uno de sus costados un montón de días y después del otro para ilustrar una lección para su pueblo. El Señor habló por medio de ángeles, usó distintas formas literarias, lo hizo a través de narrativa, de poesía, de profecía. El contenido de la Escritura, hermanos, fue presentado como la ley de historia, también, hermanos, como doctrina, como ética moral, advertencia, ánimo, pero siempre, hermanos, siempre es Dios hablando. Y no obstante, hermanos, con todo y que el Antiguo Testamento es hermoso, inspirado, importante, hermanos, y es autoritativo, pero saben que no es toda la Escritura. Fue dado a lo largo de aproximadamente 1500 años por unos 40 autores y en muchas revelaciones, pero a cada uno le iba dando una verdad. Y esto es lo que llamamos, hermanos, revelación progresiva. Y de pronto vemos por allá, precisamente en Génesis 3:15, la promesa del Salvador. Pasamos por Éxodo y vemos el Cordero de la Pascua, es Éxodo capítulo 12. Y así vamos avanzando, hermanos, cada vez más y más. Llegamos a Isaías y nos habla que la Virgen concebirá, capítulo 7, capítulo 9. Nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Avanzamos hacia Isaías 53 y nos muestra el tormento de la cruz, al perfecto siervo de Dios dando su vida por nosotros. Y avanzamos, hermanos, y Jonás nos ilustra la resurrección. Zacarías capítulo 9 nos habla de tu rey viene a ti, justo y salvador, montado sobre un pollino. Y hermanos, qué revelación tan preciosa. A Dios le plació, hermanos, a Dios le agradó en su sabiduría dispensar su revelación por medio de sus profetas de menores a mayores grados de iluminación. Pero esa revelación permaneció incompleta hasta que fue completada con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, es promesa. El Nuevo Testamento es cumplimiento. Y es acerca de el Cristo prometido, que vino en persona, no para abrogar la ley a los profetas, decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. No he venido sino para cumplir la ley. Y los hombres de fe, los profetas del Señor que escribieron, confiaban, hermanos, en una promesa que todavía no habían visto, no habían entendido.
estaba por cumplirse. Ahora te quiero invitar a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 1, versículos del 10 al 12. Y dice así el apóstol, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Qué cosas tan tremendas. Cuando enseñamos a nuestros niños a leer, pues empezamos con las letras, ¿no? Y luego las frases. Y cuando tienen que comenzar con los trazos, bueno, pues primero rayas, figuras geométricas básicas, dibujos. Y por decirlo así, hermanos, el Señor nos dio en el Antiguo Testamento así como que el libro de dibujos, de tipos y de ceremonias y de figuras y de sombras que apuntaban a la realidad que es Cristo. Y dice el versículo 1 que el Señor le habló a los padres por los profetas. Así que los creyentes del Antiguo Testamento, hermanos, ¿qué creen? Son nuestros antepasados espirituales. Ahora, si fuéramos judíos, serían incluso nuestros antepasados físicos, pero dice Gálatas 3:29, dice, y si ustedes son de Cristo, descendientes de Abraham son y herederos según la promesa. Somos descendientes espirituales de Abraham. Y un profeta, hermanos, hablaba a los hombres de parte de Dios. Un sacerdote hablaba a Dios de parte de los hombres. El sacerdote llevaba los problemas del hombre a Dios, pero el profeta llevaba el mensaje de Dios al hombre. Así que el Espíritu Santo, hermanos, establece el Antiguo Testamento en su precisión y autoridad por el hecho de que los profetas recibieron de Dios el mensaje y lo entregaron. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nos dice, segunda Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanos, la voz de Dios se escucha en el Antiguo Testamento. Pero ahora la voz de Dios se escucha en la persona de su Hijo. Primero es acerca de la promesa de su Hijo por medio de sus profetas, pero ahora se escucha en la persona de su Hijo. Y dice el versículo 2, la primera parte del versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y estos últimos días, hermanos, esta expresión se refiere al tiempo entre la primera venida del Señor y su segunda venida. Pero es también un tiempo o una expresión que tiene un énfasis mesiánico. Cuando los creyentes, los judíos que reciben la carta, escuchan la frase los últimos días, inmediatamente paran las antenas y dicen, esto tiene que ver con el Mesías. Porque la promesa de Dios había sido que el Mesías vendría precisamente en los últimos días. Jeremías, Miqueas, Zacarías nos hablan precisamente en aquellos días. En aquellos días vendría, en los últimos días. Y la mujer samaritana le dice al Señor ahí en Juan capítulo 4, versículo 25, le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y cuando el Mesías llegara, entonces iba a entregar la revelación total y completa y final. ¿Saben qué sucedió? Eso fue lo que sucedió. El Señor trajo la revelación completa. Así que, hermanos, la revelación en Cristo es total y plena. Y el Nuevo Testamento está completo. La Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está completa, está cerrada, está sellada, es el canon. Es la palabra de Dios. Y el Señor advierte
tanto en Deuteronomio, Proverbios, Jeremías, pero sobre todo en Apocalipsis capítulo 22, advierte del severo castigo de aquellos que quieran agregarle o quitarle a su palabra. Por tanto, libros como el libro de Mormón o muchas otras cosas de otras sectas, religiones, son solamente blasfemos. Son blasfemias contra Dios. Dios nos ha dado su palabra. Dice ese versículo, Dios nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo. Nuevamente, Jesucristo es la culminación de la revelación de Dios. Hermanos, Dios se expresó completamente en su Hijo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Él es Dios manifestado en carne. Él es la revelación final de Dios, en quien todas las promesas de Dios se cumplen. En Cristo todas las promesas de Dios se cumplen. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Gloria sea el Señor. Así que el Hijo de Dios, hermanos, viene del seno del Padre al seno virginal. Él se hace el Hijo del Hombre para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo vino a lo humano para que nosotros podamos ser acercados a lo divino. El Señor Jesús nació contra la ley de la naturaleza. Vivió en pobreza, hermanos. Lo criaron en un pueblo sin importancia. Una familia que no era encumbrada, no era importante ante la sociedad. Tampoco el Señor tuvo una formación, una educación en escuelas seculares. Su familia, como quien dice, era del montón. En su infancia asustó a un rey, ¿se acuerdan? Asustó a Herodes. En su adolescencia, él asombró a los doctores de la ley con sus preguntas. Cuando llegó a su vida adulta y en su ministerio, hermanos, él caminó sobre las aguas, sometió el viento, las olas, el mar. Curó a tantos, nunca les cobró nada. Sin estudiar medicina, él sanó a muchos. Hermanos, el Señor Jesucristo es el personaje principal de la historia humana. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo tentarlo, la muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Cantábamos eso, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Hermanos, el Dios eterno que sostiene el universo, y decía el rey Salomón en 2 Crónicas 6:18, aquel a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, entonces él se comprime en un cuerpo humano y desciende a nosotros, y aquel que trasciende el tiempo se sujeta a calendarios y relojes, aquel que está en todo lugar se restringe a sí mismo a un solo lugar, Belén, Judea, el Jordán. Hermanos, este Dios omnipresente, este Dios santo, nos dice Juan 12:49. Permítame leerles, por favor. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El Hijo de Dios, que sustenta todas las cosas, dice, he venido a decir lo que mi Padre me ha encargado. No he venido a hablar por mi propia cuenta. Así que Dios ha hablado por su Hijo. Pero ahora, cuando avanzamos en el texto, hermanos, ahora Dios declara quién es su Hijo. Por ello, hermanos, la voz de Dios ahora nos va a hablar de la preeminencia de su Hijo. Ya nos ha hablado de la promesa de su Hijo, ya nos ha hablado por la persona de su Hijo, pero ahora la voz de Dios nos habla de la preeminencia de su Hijo. Y dice el versículo 2 y 3, la segunda parte del versículo 2:
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el Espíritu Santo establece la preeminencia de Jesucristo sobre todo. Esta preeminencia es la grandeza, la importancia. El Espíritu Santo establece la preeminencia de Jesucristo sobre todo el Antiguo Testamento, sobre el mensaje, sobre los métodos, sobre los mensajeros. El Señor Jesucristo es superior a todo y a todos. Y eso, hermanos, eso es exactamente lo que aquellos judíos creyentes y tanto no creyentes también necesitaban escuchar, y nosotros también. Ellos necesitaban escuchar precisamente eso, que Jesucristo es superior a todo y a todos. Y Dios nos dice, por decirlo así, hermanos, permítanme presentarles a mi Hijo y decirles nada más y nada menos quién es Él y qué ha hecho y qué hace por ti. Así que comenzamos a ver 7 excelencias de la persona del Señor Jesucristo. La voz de Dios habla de la preeminencia de su Hijo. Y lo primero que vemos que dice que a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quién, hasta ahí, heredero de todas las cosas. Ahora, como Jesús es el Hijo de Dios, Él es heredero de todo lo que Dios posee. Y dice el Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. En el Salmo 89, 27, el Señor dice, el Padre dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Y aquí primogénito, hermano, no se refiere a que Jesús no existiera antes de haber nacido en Belén, sino que esta palabra de primogenitura tiene todo que ver con derechos legales, especialmente la de la herencia y la de la autoridad. Ahora, Colosenses 1:16 nos dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria. Hermanos, ¿qué prueba mejor que eso? La igualdad del Hijo con el Padre, del Hijo con Dios. Él es Dios. En tiempos, hermanos, del Nuevo Testamento, la ley romana, y esto va a ser interesantísimo si no lo sabías, la ley romana requería que un testamento fuera enrollado y sellado con 7 sellos para que no se pudiera abrir, para que fuera abierto en su momento únicamente por aquel a quien había sido dado a la muerte del testador. Entonces se iban enrollando, se iban poniendo los sellos. Pero en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5, Juan describe cómo estaba uno sentado con un rollo en la mano, pero no se encontraba nadie que pudiera abrir ese rollo. Y dice Juan, y yo lloraba mucho porque no había quien lo pudiera abrir. Hasta que un ángel le dice: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y dice: volteé, vi a uno como inmolado. Y es Cristo, hermanos, el único que tiene derecho de tomar el rollo y el derecho de abrirlo. ¿Y sabes qué es ese rollo? Nada más y nada menos que el título de propiedad de la tierra. Él hereda la tierra. Y cuando se desenrolla el 7º sello y suene la 7ª trompeta, la tierra será suya. Hermanos, aquel humilde carpintero que fue crucificado por nosotros es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando Cristo vuelva de nuevo a la tierra, Él heredará todas las cosas completamente y eternamente. Pero nada más observa esto. Romanos 8:16 nos dice
que nosotros, por haber creído en Él, somos herederos y coherederos con Él. Hermanos, ni siquiera alcanzamos a comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. El Salmo 37 dice, al menos en 5 ocasiones, los justos heredarán la tierra. Y quiero hacerte una advertencia aquí. Aunque Cristo es el heredero de todo lo que Dios posee, y aunque ofrece hacerte partícipe de su herencia a todo aquel que en Él confíe, aún así, ¿sabes qué sucede? Muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan. En Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 44, el Señor nos habla de la parábola de los labradores malvados, hablando de su pueblo. Y el dueño de la viña manda a sus siervos, a los profetas, pero dice, voy a mandar a mi hijo amado. Dice, pero lo mataron. Y dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Va a tomar venganza de sus enemigos. Así que déjame decirte que rechazar a Jesucristo trae completa condenación y destrucción por parte de un Dios, de nuestro Dios, que va a vengarse de sus enemigos. Por eso no rechaces al heredero, no lo rechaces. Así que Él es heredero. Pero nos dice también ese versículo que Él es creador. Continúa diciendo el versículo, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo. Cristo tenía a su cargo la responsabilidad y obró con poder y en el nombre de Dios. Y nos dice Juan capítulo 1 versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es verdad, hermanos, que a veces perdemos por completo de vista que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas? Hermanos, la capacidad de crear le pertenece solamente a Dios, y el hecho de que Jesús pueda crear indica precisamente que Él es Dios. Él creó todo lo material, todo lo inmaterial, lo espiritual, y aunque el hombre ha manchado esa creación con el pecado, cuando al principio el Señor lo hizo todo bueno, esa creación manchada por el pecado anhela la redención de los hijos de Dios, que el pecado sea quitado. Eso lo dice Romanos capítulo 8 versículo 22. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo es responsable no solo de la tierra física, sino que también es el responsable del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía. Miren, todavía hay científicos de premio Nobel, de calidad de premio Nobel, que reconocen, hermanos, que las probabilidades de que el mundo haya sido creado de la nada son prácticamente nulas. Pero ellos persisten. No, millones de años, a través de millones de años, el polvo cósmico se movió y de pronto surgió una celulita y de pronto un changuito. De pronto resulta que el hombre. Hermanos, si tú no reconoces al Creador, tienes un problema a la hora de explicar cómo llegó a existir este maravilloso e intrincado e inconmensurable mundo tan precioso. Y basta con echar un vistazo al microscopio y ver una planta y ver las maravillas que Dios ha hecho. Desde lo microscópico hasta lo macroscópico, hermanos, el Señor es glorioso. El corazón del hombre, nuestro corazón en una vida normal, vamos a pensar que vivimos 70, 80 años, late aproximadamente 800 millones de veces. 800 millones de veces. En 1 centímetro cúbico de cerebro, hermanos, están alojados todos los recuerdos de toda nuestra vida. ¿No es asombroso? Y deja de eso, mira, si consideramos lo enorme del universo, mira, la Tierra, vamos a pensar que aquí tenemos el Sol, la Tierra por acá. La Tierra cabe más de 1 millón de veces en el Sol.
Y como todavía hay espacio, podríamos meter más de 4 millones de veces la luna. Y ni siquiera alcanzamos a comprender eso. El Sol tiene 1.4 millones de kilómetros de diámetro y está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y la estrella Alfa Centauro, que es 5 veces más grande que el Sol, está ahí flotando en el espacio. La Luna está, hermanos, la Luna está a 340,000 kilómetros de distancia de la Tierra. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que es de 300 kilómetros por segundo, llegaríamos en 2 segundos a la Luna. Hermanos, a esa velocidad de la Luna tardaríamos más o menos 3 minutos en llegar a Venus, 5 minutos en llegar a Mercurio, 1 hora y 10 a llegar a Saturno. Para llegar a Plutón, que está a 4.300 millones de kilómetros de distancia, nos tomaría 4 años. Perdón, 4 horas para llegar a Plutón, a la velocidad de la luz. Y aún estaríamos todavía en el sistema solar. Hermanos, la estrella polar está a 643,000 millones de kilómetros. Y hay otra estrella que los científicos han denominado Betelgeuse. Y esta estrella está a 1.4 trillones de kilómetros y tiene un diámetro de más de 400 millones de kilómetros, son mayor que la órbita de la Tierra. Nos tomaría miles de años llegar a esa estrella a la velocidad de la luz. Hermanos, ¿y de dónde provino todo eso? ¿Quién lo concibió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sustenta? Esto no puede ser un accidente, hermanos. Y la Biblia nos dice que el hacedor de todas las cosas es Jesucristo. Y el salmista en el Salmo 139:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, Él es el creador de todas las cosas. Y cuando consideramos eso, hermanos, espero que esto cambie nuestra perspectiva de las cosas, de que nuestro mayor problema es insignificante para nuestro Dios. Pero dice también el versículo que Él es el resplandor de su gloria. Él es heredero, Él es creador, Él es resplandor. Y esta palabra resplandor significa envío de luz y representa al Señor como la manifestación de Dios. Cristo nos revela a Dios. Nadie puede ver a Dios no lo vamos a ver nunca. La única manera en que nosotros podamos ver a Dios es por medio de Jesucristo. Hermanos, y nunca podríamos ver o disfrutar la luz de Dios si no tuviéramos al Señor Jesús. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Es por Él. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y es a este mundo de oscuridad, hermanos, de oscuridad, de tinieblas morales, de los hombres ciegos a causa del pecado, por sus pasiones impías. Es en este mundo de oscuridad, del fracaso, de privaciones, de enfermedades, de muerte, de dolor, de separación, que el Señor Jesucristo vino a traer su luz para darnos esperanza, gozo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que Satanás ciega la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero luego a nosotros, 2 Corintios 4, 6, y te pido que vayamos a 2 Corintios 4, 6, por favor. 2 Corintios 4, 6. Y dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios nos ha hecho ver su gloria cuando miramos a nuestro Salvador. Y hermanos, qué maravilloso es darse cuenta de que Jesucristo, quien es la expresión total de Dios en la historia humana, hermanos, vino a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ver y conocer a Dios.
Su luz nos dio vida a nosotros, hermanos. Su luz nos dio propósito, significado, gozo, esperanza, paz, comunión por toda la eternidad con Él. Porque nuestra comunión con Él ya la tenemos aquí. Y esperamos cuando el pecado se ha quitado del medio. Pero el otro cuarto aspecto de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo es su ser. Dice el versículo, dice, Él es la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Dice la Reina Valera, es la imagen misma de su sustancia. Entonces Cristo, hermano, no solamente era la manifestación de Dios, sino que era Dios en sustancia. Él es Dios, participa, hermanos, de la naturaleza humana en la persona de Cristo. Y esta palabra expresión exacta o imagen misma se usaba para hablar de un sello, una impresión de una estampilla en esos tiempos que dejaba grabada precisamente esa expresión. Así que Jesús, hermanos, es la impresión personal y perfecta de Dios en el tiempo y el espacio. Es algo maravilloso. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es una copia precisa, una copia fiel. Es la reproducción exacta de Dios. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria sea al Señor. El quinto aspecto de las excelencias morales del Señor es que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es la administración que Él tiene de todas las cosas. Y la palabra griega para sostener o sustentar significa, hermanos, apoyar o mantener, pero habla de una acción continua. Entonces el Señor Jesucristo en este momento es quien está sustentando todas las cosas en todo el universo, pero también tu vida y mi vida. Si nuestros corazones laten, nuestros pulmones respiran, es porque el Señor Jesucristo nos está sustentando. No temas la prueba. El Señor te sustentará. Y la obra que Él ha comenzado, la terminará hasta el día en que Él venga. ¿Qué pasaría, hermanos, si de pronto el Señor renunciara a su poder de sustentar las leyes del universo? Todas las constantes universales, la constante gravitacional. No dejaríamos de existir, hermanos, saldríamos disparados de la Tierra. Hermanos, si la rotación de la Tierra fuera más lenta, debido a la temperatura del Sol, que es de más de 6.600 grados, nos quemaríamos. Si estuviéramos más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviéramos más cerca, nos quemaríamos también. Por la inclinación de 23 grados del eje de la Tierra, hermanos, tenemos 4 estaciones al año necesarias para que el ciclo hidrológico funcione. Cuánta es la sabiduría de nuestro Dios, cuán grande es su conocimiento, cuán grande es su poder. Así que, ¿cómo puede, hermanos, el universo permanecer en este equilibrio tan fantásticamente delicado? Es solamente porque el Señor Jesucristo sustenta, vigila y cuida, hermanos, con su gran poder. Él es preeminente, Él es grande. Él es el príncipe de la cohesión. Dice Colosenses 1:17, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene todas las cosas unidas en la creación. El agua no se sale de los mares. Depende, ¿verdad? En ocasiones sí, pero me refiero a que no está cubriendo toda la tierra. Hermanos, si pudiéramos analizar una molécula, una célula, una molécula, nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo es que no nos explotamos? No nos desparramamos. Porque el Señor Jesucristo mantiene la cohesión de todas las cosas. Así que cuando tú le entregas tu vida,
Él la sostiene y la sustenta, hasta que un día cuando Él venga, te llevará a la gloria. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.